calor. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen los investigadores del INA, cómo su quehacer se vincula con la sociedad, con la defensa, protección, investigación y difusión del patrimonio y los bienes culturales creados por los pueblos que constituyen esta bella nación. Soy María Gracia Castillo, participante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato, y atrás de cámaras está Daniel Ruiz Cancino, atrás de ese sellito morado, que es quien lleva toda la cuestión técnica y es el secretario de organización del Comité Ejecutivo. En esta ocasión nos acompañan dos representantes de la Comisión de Publicaciones que ha creado el sindicato como parte de sus actividades de esta vinculación al margen de la propia institución. Como representantes de esta comisión están Víctor Ortega y América Malbrán, quienes nos van a contar cómo se creó esta comisión. Pues muchas gracias, María Gracia, por la invitación. Nosotros estamos muy entusiasmados porque hemos tenido varios avances en esta comisión y pues queremos presentárselos a todo el público en general. La comisión efectivamente fue creada por una iniciativa de este comité en el sindicato. No existía antes una comisión de publicaciones y pues pensamos, pues todos estuvimos de acuerdo, los que nos incluimos en la comisión, que ustedes ya verán que somos bastantes, pensábamos que era una laguna, un espacio que necesitábamos cubrir en beneficio del trabajo que todos los investigadores hacemos. No sé, Víctor, si quieras comentar algo al respecto. Bueno, pues primero que nada agradecer también el espacio para presentar un poco el trabajo que ha hecho esta comisión y pues empezando por el principio, ¿no? Como bien decían, esta comisión pues ya se hacía muy necesaria, ¿no? Desde hace tiempo, pero no había habido, digamos, la ocasión de que se conformara ya, de que consolidara, hasta pues recientemente, ¿no? De hace un par de años, y me parece a mí que es un órgano muy importante del sindicato, porque abre las puertas, digamos, a muchas oportunidades que muchas veces los investigadores no tenemos para difundir el trabajo que se hace en pro del patrimonio nacional, ya sea antropológico, lingüístico, histórico, arqueológico. Muchas veces no son suficientes, digamos, los canales de difusión que tenemos en el país. Entonces, esto hacía necesario también que el propio sindicato pues, propusiera, digamos, a partir de los investigadores, una iniciativa de difusión, ¿no? Entonces, de eso se trata la comisión. La comisión está conformada por miembros del sindicato, por investigadores de base. Entonces, desde ahí también yo creo que se consolida para poder tener un cierto nivel de partida desde su inicio, porque pues está conformada por pares, ¿no? De los investigadores y pensamos y queremos también que pues sea un órgano serio, ¿no? Un órgano que llegue a tener un cierto peso en la labor de difusión. Entonces ya iremos detallando un poquito más adelante qué es lo que hace esta comisión, ¿no? Oigan, pues a mí me surge primero una primera interrogante, y se supone que una de las funciones que están asignadas por ley al instituto es precisamente la difusión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el sindicato decide hacer esto, pues no como parte de la institución, sino como parte de la organización de los trabajadores? Pues mira, hay una realidad. Efectivamente, uno de los mandatos de nuestra institución es la difusión, la divulgación
del conocimiento y el trabajo científico que todos realizamos. La parte de publicaciones, que es tremendamente abundante y prolífica, pues en realidad se va quedando como corta, ¿no? No vamos teniendo la capacidad para responder a la cantidad de publicaciones que tenemos dentro de los diferentes proyectos de investigación y el total de investigadores. Y esto hizo que desde hace tiempo hubiera esta inquietud por sacar algunas publicaciones que a veces en esta cola de publicaciones larga, ¿no? Bastante lenta en algunos momentos, pues hace que algunas investigaciones que necesitan rápida difusión se vayan volviendo obsoletas. Y entonces, cuando sale publicado, tal vez en un par de años, resulta que hay nueva información derivada de investigaciones, excavaciones. Entonces, buscamos esta alternativa, se propuso la alternativa para poder subsanar esto. O sea, no es que estamos fuera de la institución, ¿no? Todo lo contrario, el sindicato es el INAH, todos somos el INAH, y entonces, pues, queremos tratar de agilizar estos pasos que a veces no son tan ágiles como quisiéramos. No me gustaría decir son muy lentos, pero no son tan ágiles como nos gustaría a todos los investigadores, porque somos muchos y hay muchísimo trabajo en espera por ver resultados, por ver la luz. Bueno, esto que me dices de alguna manera, pues refleja, creo yo, no sé qué opinan ustedes, una de las motivaciones que dieron lugar a estas charlas, y que es, bueno, precisamente la falta de presupuesto en el instituto. Me imagino que ustedes, si hubiera más dinero y más recursos para destinar a las publicaciones, no haría falta que el sindicato destinara una comisión a eso, y podría destinar pues a otras cosas. No sé qué opinen ustedes. Bueno, por otra parte, sí me gustaría preguntarles quiénes integran esta comisión. Sí, bueno, sin duda alguna, María, hay que partir de una realidad que es incontestable, ¿no? La situación económica de nuestro país, pues la verdad no es la mejor actualmente, ya tiene varios años en que ha ido, digamos, poniéndose cada vez más difícil en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito académico, el ámbito institucional no escapa de ello, y pues el INAH como una institución federal, pues mucho menos, ¿no? Entonces, si bien debemos reconocer la labor de difusión, de divulgación también, de protección, de investigación que ha realizado el INAH desde su nacimiento hace ya más de 80 años, también es necesario situarse en la realidad. El INAH es una institución, una sola institución, aunque tenga muchas dependencias, que se encarga del patrimonio cultural de uno de los países más ricos en patrimonio cultural en el mundo, ¿no? Y cuya investigación nos ha ido enriqueciendo exponencialmente año con año, pues la cantidad no solo de inmuebles o de bienes muebles, sino de información, de datos, de nuevas interpretaciones que tenemos al respecto de nuestro patrimonio cultural. Por ponerte un ejemplo nada más, actualmente se tienen registrados alrededor de 55,000 sitios arqueológicos en el país, y no es ni la mitad de lo que puede haber, ¿no? Entonces, una sola institución que tenga que lidiar con todo eso, aparte de todas sus funciones, digamos, como dependencia federal, pues necesitaría crecer al mismo ritmo, ¿no? Que lo hace, digamos, su labor. Sin embargo, este no ha sido el caso. Y esto se refleja mucho, pues, en la cuestión editorial del propio INAH. Aunque la Dirección de Publicaciones del INAH, pues, hace su trabajo, ¿no? Pues ya ha llegado el momento en que ese trabajo no es, ha sido rebasado, digamos, por la cantidad de producción académica y científica que se genera en todas las entidades del país, ¿no?
en algunas más que en otras, pero siempre hay datos nuevos año con año, nuevos proyectos, nuevas publicaciones, y obviamente pues el INAH no puede dar, digamos, no puede darse abasto para publicarlo todo, ¿no? Entonces, aunque hay otras opciones como universidades y todo esto, nuestro país no se caracteriza tampoco por su labor editorial tan rica como otros países, ¿no? Pensando en España, en Argentina o los propios Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos cada universidad tiene su editorial y hay 5 universidades por estado, entonces hay como muchas opciones para publicar. En México no hay tantas y particularmente en los temas de la antropología, pues son más reducidas, ¿no? Si bien hay muchas publicaciones de historia, por ejemplo, de arqueología ya no hay tantas, ¿no? Habrá 3, ¿no? Entonces, lingüística, pues digamos, tiene sus bemoles también. La antropología social, aunque tiene un poquito más de foros de publicación, todas, digamos, las disciplinas antropológicas se ven afectadas por esta falta de espacios de difusión. Entonces, de ahí viene también mucho la necesidad de proponer desde el propio sindicato esta ventana, pues, para mostrar lo que se hace, cuando menos los que trabajamos en el INAH como investigadores, que tengamos esta otra oportunidad. No es que se cierren las demás, sino es abrir una ventana más para podernos asomar a todo este universo de investigación que año con año crece y que obviamente pues rebasa las capacidades de una sola institución, ¿no? Entonces, desde ahí también hay que partir de esa realidad. Sería deseable, por supuesto, que las cosas mejoraran económicamente, institucionalmente, y que el INAH tuviera muchísima más capacidad para publicar, pero mientras esto no suceda, pues tenemos que optar, digamos, por otras vías también, y qué mejor que generar una propia para asegurarnos de su nivel, de su calidad, y de que va a estar, digamos, conformada por pares, como mencionábamos hace rato. Entonces, de ahí también viene mucho esta inquietud, ¿no? del sindicato de brindar esta otra opción. Si bien es digamos, un granito de arena, pues es más de lo que había antes, ¿no? Entonces, le apostamos, digamos, a que esto estimule también a otras instituciones para abrir sus propios canales de difusión, ¿no? Entonces, desde ahí viene también esta inquietud. ¿Y qué es esto de los pares? Los pares somos, pues, los investigadores que trabajamos en lo mismo. O sea, los pares de investigación, pues, son mis compañeros de investigación. O sea que, por ejemplo, cuando hay una publicación y dice esta publicación fue dictaminada por pares, quiere decir que fue dictaminada por otros especialistas como el que está escribiendo, ¿no? Entonces, si es una publicación de arqueología, pues fue dictaminada por otros arqueólogos, ¿no? Que tienen el mismo nivel, digamos, académico, científico, y desde ahí se permite hacer, digamos, un dictamen más informado, más serio con más sustento, pues, que si lo hiciera una persona que no está al tanto de los temas o de los datos que ahí se están presentando. Entonces, el hecho de que sea dictaminado por pares una publicación le da, digamos, ya una cierta seriedad y pues, una base sólida para que el lector diga, bueno, si fue dictaminado por pares, entonces quiere decir que tiene ya un cierto nivel científico o académico y podemos confiar, digamos, en esa publicación. No sucede esto en todas las publicaciones, pero en las publicaciones científicas es imprescindible, pues, para que se respete, digamos, un cierto nivel de publicación. Por ejemplo, si uno publica una novela, pues no va a ser dictaminada por otros escritores, ¿no? O sea, es una cuestión de creación literaria. Pero si tú publicas un trabajo científico, necesariamente tiene que ser revisado por otros científicos para que se garantice, digamos, la solidez de la investigación. Una vez que esto está garantizado, entonces ya se publica. Bueno, entonces cuando nos hablaban de pares, quiere decir que las publicaciones científicas que haga esta editorial del sindicato van a estar todas dictaminadas por otros colegas investigadores. Definitivamente eso desde el inicio se planteó, tiene que ser una publicación seria, ¿no? Cualquier publicación que se haga a partir de esta comisión de publicaciones y del editorial, que ahorita vamos a hablar de ella,
tiene que respetar, digamos, esos niveles mínimos de cientificidad, ¿no? Y de exigencia académica, ¿no? De otra forma, pues serían publicaciones sin mucho valor, más bien pues de carácter anecdótico, personal, y no aportarían gran cosa, digamos, a la cuestión, al avance de la investigación en cuanto al patrimonio cultural. Entonces, definitivamente sí, tienen que ser y serán, ¿no? Dictaminadas por otros colegas de las mismas especialidades para que pues tengan utilidad también no solo para la investigación, sino para el público en general, que el público que lea estas publicaciones tenga la seguridad de que está leyendo publicaciones serias, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada hablábamos con Toño precisamente de una publicación que auspició el sindicato, como los precedentes de esta editorial que ustedes nos van a presentar ahorita, y precisamente hablaba, bueno, por un lado de la problemática de que las publicaciones en el INAH tienen que hacer mucha cola y no salen, y por otro lado precisamente mencionaba yo también la problemática de los dictaminadores. Y en ese sentido, bueno, me gustaría comentar esto para ver cuál es la postura de esta editorial. Una de las cosas que comentábamos es que muchas veces cuando sometemos nuestros trabajos a la dictaminación de los compañeros o de quien no sabemos, porque son a fin de cuentas gente que no sabemos que la va a dictaminar, piden que hagamos correcciones conforme a sus intereses y no a los nuestros. Exacto. O sea, a nosotros presentamos un trabajo que nos interesa, que nos despertó lo que encontramos, en fin, pero luego ellos quieren que hagamos correcciones no con base en nuestros sujetos y problemática de estudio, sino en lo que ellos ven por otro lado. Frente a estas situaciones, ¿qué es lo que tiene contemplado esta editorial en ciernes? Bueno, antes vamos a compartir quiénes conformamos esta comisión. ¿Sí se ve? Claro. Sí. Voy a tratar de hacerla grande. Pantalla completa. Ahí está. Sí. Bien, la comisión somos todos estos integrantes, somos bastantes en realidad. Marta Elena Alfaro de Baja California, Alicia Bonfil Olivera de la Dirección de Salvamento Arqueológico, José Marcial Gamboa del Centro INAH Yucatán, Hamlet Antonio García Zúñiga, con quien hablabas sobre esta situación del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Luis Heredia de Veracruz, Víctor y yo que estamos en Chihuahua, Elizabeth Mejía Pérez Campos en Querétaro, Yanis Rojas Gaitán, que se ha incorporado recientemente de la Dirección de Salvamento, Lilia Isabel López Fermán, también recién incorporada de la ENA, y nuestro secretario del sindicato, Gustavo Ramírez Castillas. Respondiendo a esta pregunta, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Respondiendo a esta pregunta, que algo que hemos tratado todos en algún momento y todos hemos estado de acuerdo, es, pues, si bien los artículos, los trabajos, los libros deben ser dictaminados por pares, debemos evitar estas problemáticas que a veces pues causan desilusión, decepción, enojo en el otro, en el que está siendo revisado, precisamente porque uno cuando hace su escrito parte de hipótesis, planteamientos propios y no de los demás. Entonces aquí, si bien generalmente estas revisiones se hacen por lo que solemos llamar pares ciegos, donde el autor nunca se entera quién hizo estos ajustes, estas correcciones. A veces uno se entera porque ya son algunos especialistas, muy especialistas en algo. La situación es tratar de evitar esto, tratar de evitar lo que
coloquialmente llamamos los cotos de casa o de poder, tratar de partir de la idea de que si yo no estoy de acuerdo con ese autor, tal vez regresar a este ejercicio que era muy sano de respuesta, que ya hemos perdido hasta, no sé, creo que los años 80, 90, teníamos un ejercicio crítico del otro, ¿no? Y esto lo hemos estado perdiendo, desgraciadamente, quedándose a veces simplemente en comentarios personales. A veces esos comentarios pueden ser agresivos, lo cual no nos ayuda en nada. Entonces, pensamos alternativas para estos pares ciegos. Y una alternativa tal vez sea pares no ciegos, donde podamos implementar un diálogo con el autor desde el trabajo en conjunto, en equipo, donde realmente se parte de la idea, y esto es fundamental que no lo perdamos de vista, de que estamos con un colega. No importa la edad de ese colega, porque a veces, sobre todo con los maestros, tenemos estas situaciones. No importa la edad de ese colega, es un colega. Entonces estamos trabajando ahora, iniciando con los lineamientos precisamente, tanto para los autores como para los dictaminadores. Aquí la dictaminación tiene que ser al igual, al mismo nivel de pares académicos. Esto lo que va a hacer, lo que nosotros pretendemos es que nuestra academia crezca más, sea una academia mucho más madura. A veces admiramos academias de otros países cuando nuestra academia es absolutamente sólida y de enorme tradición de investigación, y debemos retomar esto. Entonces, la idea de la Comisión de Publicaciones fue no solamente quedarse en las publicaciones del sindicato, como estábamos hablando hace un momento, sino crear una editorial propia, un sello editorial propio que nos identifique, pero que nos haga crecer a nivel académico, o sea, que no se quede en algo improvisado. Entonces, hemos estado trabajando mucho, prácticamente nosotros nos reunimos cada semana, salvo que haya algún inconveniente, para poder ir desarrollando este trabajo. O sea, hacer una academia como a todos nos gusta que funcione, una academia que se base en el respeto mutuo, en la confianza en el trabajo del otro investigador, y pues que el otro investigador no tiene que pensar como yo. El otro investigador es independiente en su manera de hacer el trabajo. Si yo no estoy de acuerdo, entonces pues tengo la posibilidad, la capacidad de la réplica desde el escrito académico y arrastrar el lápiz. O sea, se vale. Hay un dato con el que yo no estoy de acuerdo, entonces, bueno, pues es mi responsabilidad demostrar por qué no estoy de acuerdo. A fin de cuentas, creo que nuestro trabajo de investigación parte de principios como la dialéctica, ¿no? Donde vamos a explicar las razones de por qué uno no está de acuerdo, y pues a trabajar a fin de cuentas, ¿no? Tratar de evitar estas cuestiones de volver personal un escrito de otro colega. No sé, Víctor, si quieras abondar aquí. Bueno, sí, mira, definitivamente esto es una realidad, se da cotidianamente, ¿no? Que se aprovechen, digamos, esas circunstancias de que me tocó de ser dictaminador de alguien que no me cae bien, y pues ahí me las cobro, ¿no? Lamentablemente esta es una situación, pues no tan poco común como quisiéramos, y nosotros queremos evitar eso. Pero hay que ser conscientes, este es un problema de dos partes, pues también, ¿no? Si bien eso se da, también se da que muchas veces uno no acepte las correcciones que se le hacen, porque, no sé, por una cuestión de ego, nadie me va a corregir a mí, ¿no? Entonces, hay dos partes aquí, ¿no? Uno tiene que tener la autocrítica suficiente para
escribir, digamos, un texto decentemente, ¿no? Para empezar. En términos de redacción, la verdad es que en México estamos muy mal, ¿no? A mí me ha tocado dictaminar muchos trabajos y la gran mayoría de ellos están mal escritos en términos de ortografía, sintaxis, gramática en general, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que ser nosotros autocríticos y en ese sentido, estudiarle un poquito más las formas de escribir, y eso también afecta nuestra manera de presentar los datos. Muchas veces no sabemos presentar nuestros datos, entonces eso crea confusión en el lector. Muchas veces me ha tocado estar dictaminando artículos que finalmente no supe qué querían decir porque estaba tan mal presentado todo que no se entendía. A lo mejor los datos estaban bien, ¿no? Y desde ahí me puede decir el autor, es que mis datos están bien tomados. Pues sí, pero no lo supiste exponer, ¿no? Entonces, hay dos partes. Una parte tiene que ver con el autor. El autor tiene que ser lo suficientemente autocrítico y lo suficientemente humilde para aceptar correcciones, ¿no? Porque a nadie le sale 100% perfecto a la primera un escrito, por supuesto, siempre hay que hacer correcciones. Y la otra parte está en la parte del dictaminador. Uno tiene también que ser objetivo y leer, digamos, todos los textos con cierta distancia, ¿no? No con el apasionamiento de que yo soy especialista en ese tema y nadie puede decir algo que yo no haya dicho, ¿no? Entonces lo voy a corregir o aquí me voy a vengar de él porque me cae mal, ¿no? Entonces tenemos que ser profesionales también como cuando nos toque estar del lado del dictaminador, porque finalmente lo que se está proponiendo es quizá una nueva interpretación que a mí no se me ha ocurrido, quizá unos nuevos datos de otro proyecto que no es el mío, ¿no? Quizá una nueva reinterpretación incluso de mis propios datos. Entonces yo tengo que tener la capacidad suficiente para aceptar también esa nueva información. Ahora, si yo noto deficiencias en la exposición de esa información, es muy diferente que si me gusta o no me gusta, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de las dos partes. Tanto el autor tiene que ser autocrítico y humilde ante la crítica, como el dictaminador tiene que ser objetivo y hacer su trabajo de dictaminación, digamos, en frío, pues independientemente de que a mí no me gusta la teoría que estás manejando o tu marco teórico, pues yo lo tengo que respetar porque es el que tú elegiste, ¿no? A lo mejor a mí me parece que no es un marco teórico, pero tú lo elegiste, entonces esa es tu manera de exponer. Lo que tiene que hacer el dictaminador es ver que los datos y que las ideas estén bien expuestas, nada más, ¿no? Que no sea una cuestión digamos, de mera opinión cuando se trata de un texto científico, o que tenga que ser, digamos, bien expuesta si se trata un trabajo de divulgación, porque si no el público no lo va a entender, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, hacer la dictaminación en frío, objetivamente y sin apasionamientos personales o incluso académicos, ¿no? Entonces, las dos partes tienen que contribuir ahí y nosotros, pues, estamos trabajando en establecer, digamos, ciertos lineamientos para que esto se pueda dar de una manera más fácil. Sí, me parece muy interesante esto que comentaba América respecto a que la posibilidad de que no sean ciegos los pares, sino que se pueda entablar un diálogo a fin de cuentas en caso de que sea necesario o haya discrepancias al respecto. Y bueno, pues me imagino que también se tendrá que contar, porque lo que mencionabas, Víctor, es cierto, con algún corrector de estilo o alguna cosa así. Bueno, y cuéntenos del sello editorial. El sello editorial. ¿Qué es lo que están pensando? Voy a volver, ya es un hecho. Nosotros en realidad ya estamos en el proceso de la alta de la editorial en Indautor. O sea, ya no es un sueño como inició, un sueño guajiro tal vez. Ya está dado de alta. Estamos en el proceso de los trámites de el alta. O sea, ya nada más nos está faltando pues la venia del Indautor y poder empezar a funcionar en realidad. Ya prácticamente... América, ¿podrías decirle para quienes nos están oyendo qué es el Indautor? El Indautor es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. El trámite ahora se hace ante ellos, antes se hacían en Gobernación, ahora lo absorbió todo el trámite de Indautor, lo cual es muy bueno porque en una misma dependencia se hacen todos los trámites y entonces
estamos en el proceso de dar de alta la editorial, o sea, de dar al sindicato ya como el permiso para tener una editorial. Muy bien, pues después de mucho pensar en opciones para nuestra editorial, para el nombre de la editorial, nosotros que además estamos en distintos lugares de la República, pues pensábamos en algo que no fuera centralista, pensábamos en algo que nos hablara a todos, que nos uniera a todos, y surgió la idea de, bueno, está el vitral de la entrada de nuestro edificio emblemático, que es Córdoba 45 en la colonia Roma, y entonces diseñamos el sello editorial, que es Córdoba 45 Ediciones, que nos pensamos que nos une a todos, es algo que la referencia de nuestro espacio de trabajo, de nuestra investigación, de nuestro RFC a la hora de pedir facturas, pues es Córdoba 45, y entonces pues surgió esta idea, pensamos en acercar las letras del logotipo a esta representación de Art Nouveau, del vitral y del edificio, y pues surgió la propuesta. Hasta ahora parece que le ha gustado a la mayoría cuando la hemos presentado, y pues este será nuestro logo, nuestro elemento representativo en la editorial. ¿Y ya tienen algún tipo de trabajos en puertas o todavía apenas está el asunto de la organización? Estamos con la propuesta primero de, debido a la cuestión presupuestal, por supuesto, de lanzar publicaciones electrónicas. Los libros que sean electrónicos, que se puedan alojar en la página del sindicato, que se puedan descargar desde la página, y que además pues la difusión se pueda dar entre todos. La ventaja de la publicación electrónica hoy en día es la facilidad con la que puede pasar pues no de boca en boca, de computadora en computadora, ¿no? Entonces la primera propuesta es tener libros que sean científicos, pueden ser también de divulgación, pensando en esta idea mandatoria que tenemos en el instituto, pero también la propuesta de 2 revistas, de 2 publicaciones periódicas, una de divulgación y una científica. Hemos pensado en la posibilidad de llegar a las distintas edades. Hoy en día nosotros podemos ver inclusive cómics relacionados con México Tenochtitlan o con, no sé, con algunas de las culturas mayas, y se hacen fuera de México. O sea, todo este trabajo que a veces admiramos, ahora se habla de que va a haber una serie, no sé si es en HBO, similar a Juego de Tronos, pero con personajes mayas, todas estas cosas que a veces nos admira que otros los hacen fuera del país. Entonces, si nosotros somos los investigadores que estamos trabajando en estos temas, ¿por qué no hacerlo en México? ¿Por qué no llegar a la gente de otra manera? Entonces, ha habido propuestas de que la publicación periódica de divulgación llegue a distintas edades, adolescentes, niños, con juegos, crucigramas, artículos cortos, donde pues sí habrá que alguien decía, bueno, es que no es fácil escribir para el público en general. Es cierto, a veces no es fácil escribir para el público en general, pero tenemos... De hecho, comentábamos con el compañero Nazario en una de estas pláticas que, bueno, se valoran mucho los escritos científicos dirigidos a los propios colegas, porque no los del público en general, pero que escribir
pues para el común de los mortales y para que entiendan estas cosas luego muy complejas que tratamos de hacer, pues es mucho más difícil. O sea, escribir bien y escribir para el público es algo mucho más difícil a ratos que escribir para los propios colegas. Pues hay que encontrar esos mecanismos, ¿no? Tal vez, como mencionabas, efectivamente, pues tener talleres de discurso literario, talleres que nos ayuden. Hay muchos colegas que quieren hacer cuento, que quieren acercarse a la novela, que quieren hacer cuento corto, cuento infantil, pero nos cuesta trabajo encontrar ese camino. Bueno, pues buscar el camino, porque a fin de cuentas es nuestro trabajo el que estamos luciendo, el que la gente, el público va a deslumbrarse o no con lo que estamos hallando, pero que también sepa qué es lo que estamos haciendo. A veces uno de los grandes problemas que tenemos los investigadores es que no sabemos llegar a ese público en general, salvo el discurso museográfico, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo poder lograr esto, y entonces nos está faltando ese apoyo ahora con este enorme recorte presupuestal, donde estamos prácticamente trabajando con el 25%, algunos otros tal vez con menos. Nos está faltando ese apoyo de la comunidad en general, porque también no hemos sabido llegar a ellos. Víctor, no sé. Sí, definitivamente es una carencia que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Esta falta de formación para hacer llegar la investigación al público en general, ¿no? Y también tenemos pocas vías para hacerlo aquí en México. Una de estas vías, y que me parece que es muy sólida y que tendríamos nosotros que hablar, digamos, con ellos, ¿no? Para que nos capaciten en algunas de estas cuestiones, es el SOMEDICIT, ¿no? Que es una sociedad mexicana de divulgación. Trabaja con CONACYT, ¿no? Trabaja con, por ejemplo, algunos de ellos trabajan en Universum, en la UNAM, trabajan en dando charlas o dando talleres de divulgación científica en muchas escuelas, ¿no? Acá, por ejemplo, a la Escuela de Antropología del Norte ha venido Martín Bonfil, por ejemplo, a dar algunas charlas al respecto, etcétera. Son muchos investigadores ahí con formación científica que trabajan en SOMEDICIT y que no solo se dedican a hacer divulgación, sino capacitación para la divulgación. Entonces, eso es algo que nosotros podemos también implementar con nuestro propio sindicato, entablar, digamos, una especie de vínculo con el SOMEDICIT para que pues los que estén interesados en ampliar, digamos, su campo de difusión y a la divulgación, pues puedan tomar todos estos cursos. La verdad es que es otro tipo de escritura, ¿no? No la que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, en arqueología somos súper técnicos, ¿no? Y aburridos para escribir. Entonces tenemos que hacer muy dinámicos, muy accesibles la información y entretenida, pues saber escribir en ese sentido. Eso es algo que nos falta, que no nos capacitan en la escuela para eso. Entonces, pero pues nunca es tarde, ¿no? Para aprender nuevas formas de discurso, nuevas estrategias para llegar al público en general. No nos asombran, por ejemplo, programas en la televisión de divulgación como Cosmos, ¿no? Y nos parecen maravillosos, pero pues detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, ¿no? Para traducir el lenguaje científico al lenguaje común, ¿no? Entonces, esa es una de las intenciones también de esta editorial, por eso hay una revista de divulgación, no solo de difusión, sino de divulgación, que quiere traducir lo científico al lenguaje común, ¿no? Perdón, Víctor, ¿qué quiere decir esto de SOMEDICIT? Es la Sociedad Mexicana de Divulgación Científica. Ya. Oiga, ¿qué nos pueden platicar de los lineamientos generales de esta editorial y del cuerpo editorial? Pues en este momento estamos trabajando precisamente, como mencionábamos antes, en la propuesta de lineamientos para autores, para dictaminadores. Ya llegará a todos los compañeros en su momento la convocatoria para formar parte de los comités científicos, de los comités
editoriales, porque sí creemos que es necesaria la rigurosidad académica, ¿no? No estrangular esa rigurosidad académica, pero sí tenerla. Entonces, estamos pensando, como editorial, necesitamos un comité científico con representantes de distintas, de todas las disciplinas, pero también de todas las regiones del país. Necesitamos quienes van a ser, quienes están dispuestos a ser dictaminadores, invitar dictaminadores externos de otras universidades, de otros países también, ¿por qué no? Para poder volver dinámico esto, no quedarnos anquilosados y precisamente poder lograr este diálogo entre autores, dictaminadores, los comités mismos, para que podamos tener este respaldo académico que todos queremos. Oigan, pues ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, quisiera preguntarles si ya tienen contempladas fechas para echar a andar esto, para ver nuestra primera publicación, o si todavía está falta. Pues esperemos no más de un mes tener ya todo el visto bueno de la editorial y una primera publicación, y entonces haremos la convocatoria a todo aquel que esté interesado en poder participar. Estamos pensando, porque pues sí somos varios los que estamos en la comisión, pero necesitamos pues gente de diseño para poder armar las maquetas de libros. Estamos pensando en colecciones, no solamente quedarnos en publicaciones aisladas, sino tener una serie de colecciones. Tal vez en eso tenemos que trabajarlo todavía, tal vez por disciplina, tal vez por, no sé, cuestiones genéricas. Ya veremos cómo avanzamos en esto. Las colecciones son una muy buena alternativa porque nos permite tener maquetas creadas de los libros para poder darle agilidad a la edición. Pues necesitamos editores, necesitamos correctores de estilo, necesitamos muchos servicios sociales, que es algo que hemos estado trabajando. Por supuesto, también la propuesta es, vamos a tener servicios sociales, pero hay que darles el crédito a todos los que trabajen y participen con nuestra editorial para poder, si nosotros queremos generar esta atmósfera de respeto a nuestros pares y a nuestros colegas, pues también tienen que serlo para aquellos que nos brinden su apoyo y su trabajo. Y entonces, bueno, pues inicialmente con la falta de presupuesto, estamos pensando en la posibilidad de poder coordinar algún grupo de chicos que necesiten liberar su servicio social y que podamos nosotros hacer una simbiosis y ayudarnos entre todos. Víctor, pues no sé si quieras agregar tú algo, y yo pues nada más para terminar, sí me gustaría felicitar a esta comisión y a esta idea, porque bueno, además es un apoyo para la labor que hemos elegido como investigadores del INAH en el asunto de la difusión y conocimiento del patrimonio a nivel general, y además es una labor que también beneficia a los propios investigadores, pues les ayuda a dar salida a sus propias investigaciones y a cumplir con lo que, para salvar una de las contradicciones que hay en el INAH, porque por un lado, por condiciones generales de trabajo, tenemos la obligación de publicar, pero por otro lado, la propia institución no te da los medios para poder publicar. Entonces, frente a esta incapacidad institucional oficial, el sindicato saca la casta y abre una posibilidad armoniosa y además novedosa, disruptiva, con elementos de horizontalidad, de poder cumplir con las labores que se nos han encomendado. No sé, Víctor, si quieres agregar algo. Sí, María, nada más, mira, finalmente para cerrar, recalcar un par de cosas. Primero que nada, nosotros como investigadores tenemos la obligación de difundir nuestro trabajo.
Si bien ya no la divulgación, ¿no? Eso ya sería una cuestión más personal, sí tenemos la obligación de difundir nuestro trabajo y difundirlo bien. Si bien no tenemos muchas vías para hacerlo, bueno, aquí estamos apostándole a consolidar, a fortalecer, digamos, las pocas que hay, ¿no? Con esta nueva propuesta. Y no solo en cuestión de que si me sirve o me va a dar puntos la publicación o no, yo creo que eso es una cuestión aparte, ¿no? La obligación que tenemos como investigadores hacia el público general es innegable porque pues nosotros vivimos pues del público en general, ¿no? Nosotros somos una institución federal y desde ahí dependemos, digamos, del público en general, pero también dependemos del público en general para cuidar el patrimonio. Y si nosotros no hacemos una difusión adecuada, resaltando la importancia de ese patrimonio que nosotros estudiamos, llámese lenguas, llámese costumbres, llámese ruinas, ¿no? Llámese edificios históricos, como se llamen, o documentos, archivos. Si nosotros, no, que somos los especialistas en eso, no hacemos una difusión adecuada de todo eso, pues ¿quién la va a hacer, no? Y de qué manera el público va a llegar, digamos, a cobrarle, a poner en valor social todo ese patrimonio. Y por otro lado también, esta obligación se redobla porque nosotros tenemos que luchar a contracorriente. Estamos inundados de publicaciones y de programas de televisión o de internet o de youtubers, ¿no? Que promueven la pseudociencia, pero como si fuera, a mares, pues, ¿no? Estamos inundados de información falsa, ¿no? De información tendenciosa, etcétera. Nosotros hacemos bromas respecto a muchos programas como alienígenas ancestrales o cosas así, ¿no? Pero la verdad es que el público en general, eso es lo que consume, eso es lo que recibe. Y si no recibe a la par un discurso autorizado, científico, sólido, accesible, entonces ¿con qué se va a quedar? Con el pseudo discurso, con la pseudociencia, ¿no? Entonces nuestra labor, nuestra obligación se redobla, porque no solo estamos obligados a ello, sino tenemos que luchar con toda esta otra desinformación para que lograr la protección y la puesta en valor social del patrimonio cultural. Entonces desde ahí, yo creo que esta editorial cobra mayor importancia porque nos permite a los investigadores aportar nuestro granito de arena en contra, digamos, de toda esa desinformación. Entonces, desde ahí, yo creo que es una labor muy importante, es mucho trabajo, pero pues lo hacemos con mucho gusto y reiterar nada más pues, la invitación a todos los colegas, ¿no? A que se sumen a este esfuerzo, que no solo es nuestra obligación, sino que finalmente es hacer una labor social, ¿no? De gran importancia, ¿no? Entonces, la invitación está abierta. En cuanto en unos 2 semanas que ya esté todo autorizado, ¿no? Que ya haya salido la primera publicación, empezaremos entonces con todas estas invitaciones y con formación de los comités científicos, editoriales, etcétera, para poder agilizar todo este proceso, ¿no? Pues si ustedes no tienen nada que agregar, digamos que esperamos con ansia el nacimiento de Córdoba 45 Ediciones, o editorial, es Córdoba 45 Editorial, ¿verdad? Ediciones. Ediciones, Córdoba 45 Ediciones. Esperamos que nazca el niño para festejarlo. Y a mí no me queda nada más que agradecerles a todos por su participación y su asistencia. Soy María Gracia Castillo de la Asociación de Jubilados de Profesores de Investigación Científica y Docencia. Y detrás del sellito morado, Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Dani.